Ahí puse a grabar la clase, hay 14 conectados y por mientras, ¿cierto? A Voy a todos. poner a compartir la pantalla para que comencemos la clase de hoy. Entonces, hoy estamos en nuestra cuarta clase del módulo, ¿cierto? Del curso de auxiliar de enfermería, perdón, de farmacia y cierto bodega. Y en su módulo, acuérdense que estamos viendo el módulo de farmacología, porque el otro día habían varias que se metían en otros módulos. Por ahora, chiquillos, no es necesario que se metan a ningún otro módulo, de que todavía nos quedan clases en este y por terminar que revisar el PPT. Entonces, cuando cambien de módulo, les van a avisar, ¿ya? Que sería después de este que yo hago, les van a avisar qué módulo les va a tocar, ¿ya? Por ahora sigue siendo el mismo módulo, la misma parte donde encontraron las clases, donde encontraron la prueba. Es que mañana también van a encontrar la siguiente prueba. Esta es la segunda prueba, ¿ya? Porque esta es nuestra cuarta clase y no se confundan. Acuérdense que yo mandé un calendario donde cierto, están las fechas de pruebas, que igual se las voy recordando en las clases, y están los temarios, ya que se puede guiar, que hasta ahí llegó la clase de tal día, ¿cierto? Para que usted pueda ir revisando su material, ¿cierto? Si es que no se pudo conectar a la clase, etcétera. Ya, así que no sé si las personas que habían, hay alguien acá, por mientras que se conectan otros compañeros, eh, de quienes querían saber en qué se habían equivocado en la prueba. Había alguien que quería saber qué preguntas, en qué preguntas se equivocó. Hola, profe. Sí, yo era una de ellas, Yo Michelillo. también. ¿Sabe, profe? Que más que nada, yo creo que esa prueba debería quedar eh, para nosotros, para el día de mañana, para que podamos estudiar. No creo, no, yo pienso que no debería quedar ahí en el tintero sin saber en qué te equivocaste, ni tenerla porque es tuya, ¿me entiendes? Eh, la verdad es que desconozco. Ustedes sí tienen Yo derecho a de, saber en qué se equivocaron, qué no. yo de Ahora, hecho, aguardar, Profe, disculpe, dígame. en la plataforma está activada la prueba para revisión Ya, no la y súper. pude ver pude ver yo. en qué me equivoqué. Es decir, ustedes se pueden meter y les sale inmediatamente, ¿cierto? Las que estaban buenas, las que estaban malas. No la pude encontrar yo. Cuando dijo Sí, alguien en el WhatsApp, no la pude encontrar. está en la misma, dice módulo de farmacología.
se aprieta ahí y abajito dice prueba. Hay que volver a apretar donde apretamos para dar la prueba ¿Mm? y ahí bajar nomás y dice revisión. Y ahí ustedes pinchan y le aparece la misma prueba con las respuestas correctas y si se equivocó, más abajito igual sale la respuesta que era correcta. Ya, ¿Pero sale que tú le hiciste o sale como lo que deberíamos haber hecho? No, pues sale lo que nosotros hicimos, sale la nota, todo. Y usted pone revisión, pincha en revisión Profesora, y ahí le aparece la prueba nuevamente y usted puede ir viendo las que contestó bien y las que contestó mal y sale la respuesta correcta abajito de cada pregunta. profesora, dígame. disculpe, pero yo creo que si vamos a empezar a revisar lo de atrás, obviamente no vamos a avanzar para la prueba del jueves. Entonces yo creo que mejor eso lo hablan personalmente con las personas encargadas y continuamos la clase, porque si no de nuevo vamos a empezar con problemas. Ya, yo dije Opino que por exactamente lo mientras, mismo, profesora. Bueno, yo yo dije creo, que por, pero ojo, está bien lo que tú piensas, compañera, pero para mí no es problema, porque yo ya hablé con la persona que encargada y tampoco tiene como una respuesta, ¿cachai? Y eso te va a pasar a ti el día de mañana cuando te va a llamar en una prueba o a cualquiera. Pero está bien, pero hoy día estamos en clase, después resolvemos ese tema para seguir avanzando con respeto Lo a venimos todos. resolviendo desde el No lunes. Yo no necesitamos, estoy diciendo que no hagan la clase, ni es la que otra están señora interrumpiendo el tampoco. espacio. ya, voy a hablar Entonces, yo ahora. Vamos a silenciar un poquito los micrófonos porque hay respuestas para todos. Primero, cierto, para que no se asuste la compañera, no estamos quitando un gran tiempo de la clase, ya que la clase está hecha en dos partes. Hoy día es poca la materia que tenemos que ver y había dicho que iba a dar unos 10 minutitos para que se conectaran los demás para comenzar. Y que por mientras, cierto, yo iba a resolver esa duda de quién se había quedado con la duda de quiénes tenían, cierto, las preguntas malas. Ya porque yo la clase pasada, todas las clases, después que ustedes dan una prueba, hacemos como una retroalimentación de la prueba. Ya, la que van a tener mañana también va a estar, ya con las respuestas voy a pedir que la programen con que ya usted apenas da la prueba, ¿cierto? Así le aparezca la nota también las que tuvieron buenas y las que tuvieron malas. Ya son recién las 7:08, así que me quedan unos minutitos para, ¿cierto? Por mientras. Y la otra respuesta que decía la compañera de que si pueden guardar las pruebas. Lamentablemente, como este es un curso, que le dicta una OTEC, ¿cierto? Con lo que usted se puede quedar es con el material. El PDF es suyo, usted, ¿cierto? Lo compró, pero las pruebas son propiedad intelectual y privada de quien las hizo, ¿ya? Entonces no las podemos sacar ni plagiar porque tienen derecho de autor, ¿ya? Por eso ustedes hacen una prueba tipo cuestionario y que dura lo que dura el curso, pero no se pueden quedar con una prueba como lo mismo que pasa en el colegio, ¿cierto? Uno revisa su prueba, le dicen en qué se equivocó y las pruebas las guarda el profesor. No se le entregan las pruebas al alumno, ¿ya? Eso no, a mí no me lo habían dicho al menos. Porque es un respaldo. Por eso las pruebas aquí son digitales y en los colegios un respaldo en caso de que usted, ¿cierto? No sé, pues se borre las notas, usted tiene la prueba para poder sacar la nota nuevamente y no tener que tomarle una evaluación de nuevo, ¿ya? Pero no hay forma que se les entregue, ¿cierto?, la prueba, porque la prueba está de forma digital y solo ese cuestionario que tienen derecho a lo que dure el curso, a verlos todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero así como descargarlo, no se puede. Pero usted, ¿cierto?, puede anotar en su cuaderno las preguntas, ¿ya? Igual cuando las revisamos en clases, ¿ya? Esta prueba, creo, al parecer no la he revisado aún, también al menos todo lo que es alternativa es bajo esa modalidad, ya que se las revisa automáticamente. Solo cuando tienen de desarrollo, ¿cierto? Yo después les sumo manualmente el puntaje, ¿ya? Así que eso, voy a compartir la pantalla para que comencemos. Ahora sí, son las 9:10 para comenzar con la clase.
Ya, en la mañana yo estuve viendo las pruebas y me dieron 23 personas las pruebas. Ya este es un curso bastante numeroso. Ahora tengo solamente conectado a 17 de 23 al menos que debieran estar conectados. ¿Ya? Hoy día continuamos con las distintas vías de administración. Voy a hacer como un breve repaso para lo que es la prueba de, de mañana, porque hoy día solo nos falta agregarles las otras vías de administración, ya que primero vimos las enterales, ¿ya? Nosotros comenzamos la clase del lunes hablando un poquito de lo que es la farmacocinética y las vías de administración, ¿ya? Que incluso nos decía que todo esto del tema de la farmacocinética y los conceptos de lo que era la biodisponibilidad iban a estar un poco ligados a lo que era la vía de administración, ¿ya? Acuérdense que la biodisponibilidad, ¿qué era? El porcentaje de fármaco, ¿cierto? Que llega intacto a la circulación sistémica, ¿ya? Y que este va a depender netamente de la vía de administración que se prefiera en la aplicación, ¿cierto?, de este medicamento. Decíamos que cuando la farmacocinética era la encargada de estudiar, ¿cierto?, todos los efectos del organismo sobre el fármaco, ¿ya? Y que requería de varios pasos para poder hacer, ¿cierto?, su efecto, en este caso, por ejemplo, de un antibiótico, poder, o de un analgésico, poder, ¿cierto?, curar el dolor, ya tenía que pasar por un proceso que era la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Y a veces, cierto, tenía la posibilidad de que ocurriera, cierto, una segunda opción, que era cierto que el medicamento sufriera de algo que llamábamos el el efecto primer paso, ¿ya? Em, en este caso, ¿cierto? Se liberaba el fármaco, el principio activo de la forma farmacéutica, que hoy día vamos a revisar algunas formas farmacéuticas. Entonces se salía de su, ¿cierto? En la liberación, ¿cierto? Lo que hacía este fármaco era poder salirse de su forma farmacéutica para poder ser absorbido, distribuido, metabolizado y posteriormente excretado, ¿ya? Y teníamos la posibilidad que cuando pasaba por el metabolismo hepático, ¿cierto? Ocurría este efecto primer paso, que en algunos casos, ¿cierto? Podía ser que en el fondo se inactivara el medicamento o que disminuyera su cantidad. Y es por eso que iba a depender, ¿cierto?, de la vía de administración si ocurría o no este proceso. Es decir, de que si el fármaco nosotros los administrábamos, ¿cierto? Vía oral, por ejemplo, ya la biodisponibilidad iba a ser mucho menor que administrarlo vía sublingual, ¿ya? Tenemos distintas vías, ¿cierto?, de administración de fármacos y eso es lo que estábamos viendo, ¿ya? Teníamos la vía enteral o central, ¿cierto?, que, que el medicamento pasa a través del sistema gastroentérico. Es decir, ¿cierto? Aquí, como nos muestra el dibujito, ¿ya? Una forma de administrar también de forma enteral era a través de una sonda nasogástrica. ¿Ya? Y otras vías que tenemos, ¿cierto? Es la oral, la sublingual y la vía rectal, ¿ya? La vía oral es la más conocida por ustedes y es donde la mayoría de los medicamentos sufren la inactivación a nivel hepático, ¿ya? Por eso, ¿cierto? La mayor desventaja que presentan es la biodisponibilidad, ¿ya? Es decir, llega mucho menos porcentaje de fármaco a un cierto, al organismo que si yo lo pusiera de forma endovenosa, porque es cierto, no corre el riesgo de que usted lo inactive con los jugos gástricos o que lo vomite o que sufra el efecto primer paso, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? La única ventaja que tiene es que es es de baja complejidad su administración, ¿cierto? Incluso los pacientes se pueden automedicar, autoaplicarse sus medicamentos.
ya a diferencia de uno endovenoso, pero cierto, está dado como más para tratamientos a largo plazo, que sean crónicos, ya. En cambio, si usted está en un nivel de urgencia, es mucho más práctico. Y si quiero revertir inmediatamente, por ejemplo, cuando hago una reanimación, ¿cierto? Tiene que ser un medicamento que vaya directo, ¿cierto?, al torrente sanguíneo. Y ahí se salta el paso de la liberación, ¿cierto? Se salta, pasa inmediatamente a la distribución porque pasa al torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces, ahí asegura una mayor biodisponibilidad. Yo les decía que si bien la vía sublingual ya estaba dentro de las vías, ¿cierto?, que tienen contacto con el sistema digestivo, pero solo por la primera porción, es decir, a nivel de boca solamente, porque estas se ponían bajo la lengua, como está el dibujito, y yo les decía que esta lengua aquí abajo era una red de capilares que en este caso se pone el medicamento y no se muerde ni se traga. Se deja completamente, cierto, que se disuelva bajo la lengua para que sea, cierto, absorbido y sea distribuido a través de esta red de capilares, cierto, y que vaya al torrente sanguíneo. Es decir, aquí no necesita, cierto, pasar por el estómago. Por eso, cierto, se ahorra este paso. em, de pasar por el metabolismo hepático, ¿ya? Y, ¿cierto? Disminuye el riesgo, ¿cierto?, de ser inactivado, ¿ya? Y también, ¿cierto?, un beneficio en ese sentido, aumenta la biodisponibilidad del fármaco, ¿ya? Y junto, ¿cierto?, con otras vías aseguran el 100% de la biodisponibilidad de un fármaco. El único problema que tienen es que es muy poco medicamento el que existe para poder darlos de forma sublingual. Esa es la mayor desventaja, al igual que al aplicarse sublingual en algunos casos provoca irritación. Ya, y nos quedaba la vía rectal, que hasta por aquí habíamos quedado. Dice que la vía rectal es aquella que se usa cuando la vía oral no está disponible. Es decir, si un paciente se encuentra con vómitos, ¿cierto? Se puede recurrir a la vía rectal o en aquellos pacientes que presenten patologías como, ¿cierto?, constipación, ¿cierto? Y se requiera de un enema evacuante, por ejemplo. Dice que esta vía tiene una absorción rápida, permite que las drogas se destruyan, que no se, que se destruyan en el estómago y en el intestino. Esto en parte va a pasar y recibir el efecto primer paso o también puede que no pase. Pero en la mayoría de los casos, si reciben el efecto primer paso, al menos una pequeña parte, ¿ya? Porque aunque sea administrado, ¿cierto?, a nivel rectal, el medicamento igual llega, ¿cierto?, como nos muestra aquí, a ciertas porciones del intestino, ¿ya? Y incluso puede llegar hasta el estómago el medicamento dependiendo a dónde, ¿cierto?, tiene que ir a hacer su efecto. ¿Cuáles son las desventajas que tiene esta vía? Que es bastante incómoda para muchos pacientes, puede provocar irritación rectal y lo más importante es que esta vía no se puede utilizar cuando el paciente se encuentra con diarrea, por ejemplo, ya porque también podría eliminar de forma rápida el medicamento. Y además, ¿por qué? Porque también existen varios medicamentos que no vienen, ¿cierto?, en esta presentación, en esta forma farmacéutica para poder ser administrados. Ya son muy poquitos también los medicamentos que vienen en presentación, ¿cierto?, para ser administrados por vía rectal. Ya dice que debemos recordar que la vía oral, como la vía rectal, pueden sufrir el efecto primer paso y también disminuyen la biodisponibilidad, a diferencia de la sublingual que no sufre este efecto primer paso. Y la biodisponibilidad en este caso es bastante alta, como ya se ha mencionado en otros casos. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro grupo, ¿ya?, de medicamentos que son agrupados, ¿cierto?, bajo el término parenteral. Es decir, que aquí llegan directos, ¿cierto?, a través de la administración, a través de punciones, por ejemplo, llegan al torrente sanguíneo, ¿cierto?, de forma directa, ¿ya?
Es decir, no tienen que pasar por el sistema digestivo o en contacto, ¿cierto?, con el sistema gastroenteral. Por ende, ¿cierto?, es bajo el riesgo, ¿cierto?, de inactivarse los medicamentos, porque no pasan por el esófago, por el estómago, sino que pasan directamente al torrente sanguíneo. Dice que el siguiente grupo de vías de administración son la vía de administración parenteral. Esta vía, como su nombre lo dice, es la vía en lo que no pasará al sistema gastrointestinal. Es decir, no pasarán por el estómago, por el esófago, por los intestinos ni por la boca. En este tipo, ¿cierto?, de vías de administración podemos encontrar, ¿cierto?, la vía intraarterial, es decir, que se realiza una punción en la arteria, la vía intravenosa, que hacemos una punción, ¿cierto?, a través con un catéter, ¿cierto?, una punción endovenosa o intravenosa que va a la vena, la vía subcutánea, la vía intramuscular y la vía intradermal. Es decir, esas nos toca ver hoy, ¿ya? Dice que la vía intraarterial corresponde a, ¿cierto?, la vía de administración en la cual se realiza una punción y se inyecta un fármaco dentro de la arteria, ¿ya? Nosotros tenemos nuestro sistema circulatorio, tenemos vasos sanguíneos, que tenemos sangre, ¿cierto?, capilar, de capilares, tenemos arteria, que tenemos la sangre oxigenada, y tenemos venas, ¿cierto?, que tenemos la sangre que necesita ser purificada. En este caso, ¿cierto?, es a la arteria. Ya dice que este procedimiento se realiza con los agentes antineoplásicos, que son medicamentos, ¿cierto?, para detener las neoplasias que están relacionados con el cáncer, por ejemplo. Generalmente para tratar los tumores locales, ¿ya? ¿Por qué se utiliza? ¿Ya? Porque cuando aparecen tumores o cierto tejido con células neoplásicas, se irrigan, ¿cierto?, de muchas arterias para poder, ¿cierto?, suministrarles el oxígeno y los nutrientes. Entonces, es aquí donde nosotros administramos los medicamentos antineoplásicos, ¿cierto?, para poder generar un mayor efecto también, ¿ya? Dice que la ventaja de esta es que actúa como de modo directo sobre el órgano afectado y puede, ¿cierto?, realizar una acción sistémica. Las desventajas de estas vías es que el fármaco podría sufrir algún tipo de escape a la circulación general y eso puede llegar a provocar efectos tóxicos en el organismo. ¿Ya? Entonces ese es uno de los problemas y yo le sumaría que una punción arterial igual es bastante dolorosa. Piensen, ¿cierto?, lo que duele cuando nos ponen una en una vena, las arterias. Nosotros no las podemos ver, pero las arterias tienen pulso. Entonces, solo se toma el pulso en las referencias anatómicas que uno conoce y pone, ¿cierto?, en este caso la aguja con la que va a funcionar. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? La ventaja, ¿cierto?, que nos entrega es que se puede actuar, ¿cierto?, de forma directa sobre el órgano afectado y realizar una acción, ¿cierto?, sistémica. Es por eso que nos sirve bastante para lo que es la administración de los medicamentos neoplásicos. Ahora, ¿cierto? Acuérdense, subrayen la desventaja, el escape, ¿cierto?, de medicamentos a la circulación general. Y eso, ¿cierto?, provoca efectos tóxicos en el organismo, ya que las drogas antineoplásicas ya matan indiscriminadamente todas las células, ya sean buenas o malas, ya provocando efectos tóxicos en el organismo. Otra vía de administración es la vía, ¿cierto?, intravenosa endovenosa. A veces lo vemos abreviado como EB o intravenosa, ¿ya? Es lo mismo, ¿cierto? Es una punción que en este caso no va a la arteria, sino
que va a la vena. Dice que esta vía consiste en la introducción de medicamentos en solución de forma directa a la circulación por la luz o el lumen, ¿cierto?, de una vena. ¿Ya? Dice que la ventaja de esta vía es que la totalidad del fármaco llega a la circulación sistémica. Es la única vía en que la biodisponibilidad es del 100%. Y obviamente otra ventaja sería que no pasa por el efecto primer paso, ¿ya? Dentro de las desventajas que tenemos es que no se puede retirar el fármaco ni tampoco revertir, ¿cierto?, la reacción que va a provocar, ¿ya? Como es rápido y cierto, genera bastante biodisponibilidad del fármaco, ¿cierto? Esa es una de las desventajas. Por eso hay que tener mucho cuidado en la administración de los medicamentos intravenosos. Em, entonces, las desventajas es que no se puede retirar el fármaco ni tampoco revertir la reacción que va a provocar. También puede traer reacciones adversas, así como otra desventaja podría ser que es bastante difícil en ocasiones encontrar un acceso venoso de algunos usuarios, ya que muchos pacientes sufren de carencia, ¿cierto?, de presentar unas buenas venas para generar estos accesos. ¿Ya? Entonces, ya la otra desventaja es que para la aplicación de los medicamentos endovenosos necesitamos de otro operador, ya es decir, de una persona que maneje la técnica endovenosa y pueda administrarlo. Pero lo bueno, ¿cierto? Por eso siempre una vía de elección de fármacos cuando uno está hospitalizado es la vía endovenosa, ¿ya? Porque en ese caso, ¿cierto? Los hospitales que tienen las enfermeras, ya que ocupan mucho esta vía de administración, que para poder utilizar lo primero que se hace, se canaliza una vena. Tenemos que poner una vía venosa donde vamos a administrar los medicamentos, ¿ya? Pero la ventaja, ¿cierto?, es que asegura el 100% de la biodisponibilidad de un fármaco. Porque, ¿cierto?, al pasar a la circulación sistémica, ¿cierto? Y al ahorrarse, ¿cierto?, este paso de que tenga que pasar por el sistema gastroentérico, em, asegura el 100% de la biodisponibilidad, ¿cierto? Y no pasa por el efecto primer paso, como en el caso de los medicamentos que se consumen vía oral. ¿Ya? Y nos queda un poquito, y las formas farmacéuticas, ¿cierto? Vamos a terminar el día hasta las funciones y de ahí nos tomamos un pequeño recreo. Y luego solo nos quedaría, ¿cierto?, las formas farmacéuticas. Y si tienen alguna duda, alguna consulta para la prueba, la resolvemos. Luego pasamos listo. Y eso sería la clase de hoy, que es, ¿cierto?, terminar el resto de materia de las vías de administración, que nos corresponde, ¿cierto?, completar para la prueba, ¿ya? Recuerden que tienen, ¿cierto?, cada dos pruebas una clase para facilitarles el estudio y que tenga la oportunidad, ¿cierto?, de leer en su totalidad el material y resolver las dudas, ¿ya? Em, Ahora, si ustedes me preguntan cuáles de las vías de muchas preferencias, ¿cierto?, de administración, eso va a depender netamente del efecto terapéutico, ¿cierto?, que existan los medicamentos. Yo les decía que existen varias presentaciones, formas farmacéuticas que están hechas de acuerdo a su vía de administración. Ya, hospitalizado, la mayoría de los medicamentos se dan de forma, ¿cierto?, intravenosa o endovenosa, es decir, directo en una vena a través de un catéter, como lo muestra aquí. Em, Porque los pacientes, ¿cierto?, están graves, están hospitalizados, ¿ya? Solo quedan con su, ¿cierto?, si es que pueden, ¿cierto?, si no tienen problemas de deglución, ¿cierto?, ni de absorción,
Eh, ¿Con qué se quedan vía oral? Con los tratamientos, ¿cierto?, que tienen en casa, que son para el control de sus enfermedades crónicas, por ejemplo. Ya, pero si usted tiene, por ejemplo, no sé, una infección, ¿cierto?, sistémica, no sirve que yo le dé un antibiótico por vía oral, sino que tiene que ser una intravenosa para que actúe más rápido y para que me asegure el 100% de la biodisponibilidad. Ya, así que hospitalizado, la mayoría que vemos medicamentos intravenosos. Ya a nivel cierto, cuando consultamos en la urgencia, sobre todo a veces por dolor de estómago, cabeza, resfriados, la vía de administración por excelencia que hay son las intramusculares. ¿Ya? Ahora vamos a revisar, ¿cierto?, estas otras funciones para después revisar, ¿cierto?, las formas farmacéuticas. Dentro de las otras vías, ¿cierto?, que se salta la parte de administración de pasar por el tracto digestivo, es la vía subcutánea. Y esta consiste en la introducción de un compuesto farmacológico por debajo de la piel en el tejido subcutáneo. Generalmente se aplica en la cara externa del brazo o la cara externa del muslo. La vía subcutánea también es una de las vías de administración que no, ¿cierto?, no involucra el sistema gastrointestinal, pero que es de fácil autoaplicación. En los pacientes que tienen cierto diabetes y tienen que usar fármacos con acción de reemplazo, como es la administración de insulina, utilizamos esta vía de administración. Las insulinas igual las podemos administrar subcutáneas o endovenosas a través de una bomba de infusión continua, pero eso no es práctico. Ya, en cambio, aplicarla en el tejido subcutáneo, que cuando hablo de tejido subcutáneo es como me muestra aquí, es en el tejido, ¿cierto?, que está la grasita. Por eso, ¿cierto?, la inyecta aquí. ¿Ya? Porque la piel, ¿cierto?, tiene este colchoncito donde debe ir, ¿cierto?, donde van las capas de la piel y lo que vemos acá ya es el músculo. No tiene que pasar, ¿cierto?, este tejido. Por eso, las zonas de autoaplicación, ¿cierto?, nos dice que es la cara externa del brazo o del muslo donde tenemos harto tejido subcutáneo. O, cierto, puede ser la zona periumbilical, es decir, alrededor del ombligo, cuatro dedos alejados del ombligo, ¿cierto? Em, y hay que ir rotando los sitios de punción. Y, cierto, una desventaja es que son pequeña cantidad de medicamento la que puede, cierto, soportar. Ya por eso son pocos también los medicamentos que se administran subcutáneos. Dice que esta vía es una administración farmacológica bastante eficiente y eficaz. Y lo otro es que sirve, ¿cierto? Tiene una absorción que es rápida y eficiente, principalmente en los vasos sanguíneos de la región donde está el tejido subcutáneo. Dice que es por eso que este tipo de medicamento no pasará tampoco por el efecto primer paso y la biodisponibilidad será bastante elevada. Ya no al 100% como la vía, ¿cierto? En endovenosa, pero va a ser alta, ¿cierto?, la biodisponibilidad. La gracia que tiene, como les decía, es que es de aplicación, ¿cierto?, de autoaplicación y nos sirve, ¿cierto?, para mantener, ¿cierto?, un efecto como en el tiempo del medicamento, ¿ya? A diferencia, ¿cierto?, de un endovenoso que hace efecto bastante, ¿cierto?, rápido, pero, ¿cierto?, hay que volver a administrarlo en un tiempo indicado. Ya por eso me los puedo dar para tratamientos crónicos, como es la aplicación de las insulinas. Ya dice que la desventaja es que puede producir reacciones adversas y también es que esta vía no se puede administrar fármacos o sustancias que sean muy irritantes para el paciente.
y tampoco en grandes cantidades. Cuando nosotros administramos en esta vía, por ejemplo, la insulina, ustedes pueden ver que ni siquiera es un cc, ¿ya? Va por pequeñas rayitas que son unidades y son pocas cantidades. Una jeringa llena de insulina recién es un cc, ¿cierto? De medicamento. Así que aguanta muy, pero muy poquitito y me tengo que fijar, ¿cierto? Que no sean muy irritativos, ¿ya? Por eso también hay poquitas presentaciones subcutáneas. ¿Qué se administra subcutáneo aparte de la insulina? Las heparinas, ya que son anticoagulantes, ¿ya? Y otra vía de administración em, es la intramuscular. Y como nos dice aquí, la vía intramuscular, ¿cierto? Y nos muestra el dibujito, ¿ya? ¿Qué diferencia tienen estos dibujos? Que, por ejemplo, estas ilustraciones, la primera de allá, nos dice que es subcutánea, ¿cierto? Porque va al tejido, ya a los vasos sanguíneos que están en todo el tejido subcutáneo. Y para alcanzar este tejido, yo les decía que tiene que ser en las zonas de aplicación donde más tengamos tejido subcutáneo y además se hace en un ángulo tal cual está la jeringa ahí. Esa es la diferencia, que es en un ángulo de 45 grados. Eso me asegura que el medicamento, ¿cierto?, llegue a su sitio de aplicación, ¿ya? Y no que pase a la vía intramuscular. A diferencia del medicamento que está acá, ya que se va a intramuscular, que tiene que ser en 90 grados. La vía intramuscular de estas tres vías que nosotros a veces las podemos confundir, que es la subcutánea, intramuscular y la intradérmica, es la que más cantidad de medicamentos, ¿ya? Em, No se escucha muy bien, Eso estaba viendo. ¿Y ahora cómo se no se escucha? escucha. ¿No? ¿Y ahora? Ahora sí, Ya. sí. ¿En qué parte se habían quedado? En la vía intramuscular, ahí se le empezó a escuchar raro. Ah, ya. Solo estaba haciendo Completa la vía. la diferencia de, no sé si notaron que tenían dos dibujitos Los que se 45 parecen. grados. Eso íbamos, ya en los grados que se administran estas vías de administración. La imagen de acá está en 45 grados y la de acá va en 90, porque en 90 grados más seguro que este medicamento vaya por la vía intramuscular. En cambio acá seguro que llegue al tejido subcutáneo. Dice que la vía intramuscular es la más profunda de todas las vías y consiste en la introducción de un compuesto farmacológico en el tejido muscular, al- altamente vascularizado, es decir, que tiene harto vasos sanguíneos, tiene harto venas, ¿cierto? Para tener, ¿cierto? Está bien irrigado. Esta vía se aplica en los glúteos y en el deltoide, ¿cierto? Que es un músculo que está en el brazo. Dentro de las ventajas, tenemos aquí que se pueden administrar sustancias levemente irritantes al paciente, líquidos oleosos y la absorción suele ser segura, ¿ya? Y que se pueden administrar, por ejemplo, en el glúteo mayor, hasta 3 cc de un medicamento. ¿Ya? Em, el deltoide nos aguanta un poquito menos junto con el vasto lateral que sería como por el borde del lateral, ¿cierto? De la pierna. Por eso en general siempre se administra en el glúteo, ya a no ser que el paciente, ¿cierto? Tenga una prótesis de silicona o, ¿cierto? Tenga tejido muy, ¿cierto? Esté muy enflaquecido o tenga alguna lesión, pero casi siempre es en el glúteo mayor porque nos aguanta mucha más cantidad de medicamentos y la gracia, ¿cierto? La ventaja que acá sí podemos pasar medicamentos como por ejemplo una penicilina, que es bastante irritante, las vitaminas, ¿cierto?
¿cierto? La neurobionta, que es bastante dolorosa también porque son estas vitaminas que son bastante oleosas, ¿ya? Em, y se absorben, ¿cierto? De forma segura. Otra desventaja que podemos encontrar, ¿cierto? Al aplicar es que no hay que pasar a llevar el nervio ciático, ¿ya? Y que también requiere, ¿cierto?, de alguien que nos aplique el medicamento a través de esta vía. Dice que dentro de las desventajas que podemos encontrar, si hay reacciones adversas, la más conocida, ¿cierto?, que se provocan es cuando se aplica la inyección dentro del glúteo y si no se aplica de forma correcta la técnica de administración, puede provocar una lesión en el nervio ciático. Y esta inyección justamente ahí podría llegar a provocar una parálisis, ¿ya? Dice que es por esto es que es importante saber dónde realizar la técnica, ¿cierto?, de inyección a nivel del glúteo. Nosotros tenemos el nervio ciático y el que a veces las personas se quejan que les duele la espalda y la pierna, ¿cierto? Pero ahí es porque el nervio en alguna parte, ¿cierto?, de las vértebras está siendo presionado. Pero cuando ustedes lo administran una intramuscular, em, y existe una mala técnica, puede salir cojeando, ¿ya? Y si bien absorbió el medicamento, pasó a llevar el nervio y dejó, ¿cierto?, con una secuela al paciente, que en la mayoría de los casos es bastante revertible, ¿cierto?, con el paso del tiempo. El tema de la parálisis del producto de pinchar el nervio ciático. ¿Ya? Por eso es una vía de administración que requiere de otra persona para su aplicación. Así que también esa sería otra desventaja. Pero la mayor ventaja que tiene es que podemos administrar medicamentos, ¿cierto? En el tejido muscular que son bastante irritantes y oleosos, ¿ya? Así que esa es una de las ventajas que tenemos, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Tenemos otra vía de administración que es la intradérmica. Esta vía tampoco es muy utilizada, ya que se administran pequeñísimas cantidades de medicamentos bajo la punción intradérmica. Más que nada, esta vía de administración está dada para la administración de algunas vacunas, ya también para la administración de agentes alergenos. Cuando nos realizamos cierto el test de alergia y nos dejan bastantes punciones, ya porque nos ponen residuos ciertos de algunos alergenos para saber si nuestro cuerpo va a generar una reacción o no, para saber a lo que es alérgico. La mayoría de algunas vacunas se ponen intradérmicas. Y esto quiere decir que es una punción que consiste en la inyección, ¿cierto?, de pequeñas soluciones en cantidades a nivel de la dermis. Por eso es que se realiza de una forma, ¿cierto?, muy superficial. En este caso, no aparece aquí el dibujito, ahí sí está. ¿Ya? Si yo debiera ver el ángulo en el cual funciono, es bien a ras de la piel, casi tocando, porque me tiene que quedar cierto en esta capa de la piel así muy superficial a ella, una pápula. Ahí sé que quedó bien administrado, cierto, la, el medicamento. En este caso hay una vacuna que se le pone a los recién nacidos, que es para la tuberculosis. Esta se administra bajo esta técnica de administración intradérmica. Y la gracia que tiene que a los días, ¿cierto? Esa vacuna genera una erupción y nos deja una marca. ¿Ya? Eso es normal, es lo que debe pasar en este caso. ¿Ya? Em, Dice que las ventajas que son que al inyectar en una región, la acción es bastante rápida y justamente es donde debe ser su acción. ¿Ya?
a nivel de la dermis. Otra de las desventajas, dentro de las desventajas, perdón, se considera que la técnica em, a realizar es bastante difícil para lo que se tiene que tener, ¿cierto? Un profesional, ¿cierto? Que esté capacitada para realizarla. Ya, por eso es una función que es netamente una vía de administración, que es netamente del área de enfermería. ¿Ya? Así que esas son las vías de administración, que son las más conocidas, ¿cierto? Em, Dentro de las vías parenterales. Pero también existen otras vías de administración, ya que también vamos a repasar algunas, ¿ya? ¿Cuánto nos queda para las 8? Vamos a terminar este poquitito para que después nos queden solo las formas farmacéuticas y con eso terminamos la clase de hoy. Dice que en breve resumen de las vías de administración parenteral es que lo más importante es que debemos tomar en cuenta, primeramente, ¿cierto? Tomar en cuenta la biodisponibilidad que tienen los fármacos en esta vía de administración. Ya sabemos, ¿cierto?, que en la vía de administración parenteral es más elevada en comparación a la vía enteral. Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta el efecto primer paso. En este caso, la vía parenteral se evita el efecto primer paso y aumenta la biodisponibilidad del fármaco, que es el porcentaje, ¿cierto?, la cantidad de fármaco que va a ir a ejercer el efecto, ¿cierto?, sobre el determinado, ¿cierto?, em, tejido, ¿cierto?, célula donde va a ser su efecto terapéutico. Dice que en el último grupo de vías de administración, que son otras vías, ya que no están categorizadas ni como parenterales ni enterales, podemos encontrar la vía tópica, ya que pueden ser la aplicación de cremas, la vía intraperitoneal, que en este caso la vía intraperitoneal se introducen ciertos medicamentos en el peritoneo, ya que es un espacio que existe, cierto, en la cavidad abdominal. También tenemos la vía inhalatoria, que en este caso es una vía que no es oral ni tampoco, cierto, bucal, ya, sino que es inhalatoria, pero que involucra, ¿cierto?, la inhalación del medicamento, ¿cierto?, a través de las aerocámaras que cubren nariz y boca. En este caso, ¿cierto?, ingresan todo lo que son los inhaladores o también aerosoles, ¿ya? La vía intrapleural, ya que es la administración de un fármaco a través de la pleura, que también, ¿cierto?, es una especie de membrana em, que recubre, ¿cierto?, donde están los pulmones, ¿ya? La vía intracardíaca, que es la administración de medicamentos directos, ¿cierto?, em, al corazón, ya a través de una inyección, ¿cierto?, de una punción al cardíaca se pueden introducir medicamentos. La vía intralinfática, que tiene que ver, ¿cierto?, con todo el sistema linfático, que en algunos casos ayuda, ¿cierto?, a drenar algunos, ¿cierto?, em, residuos del organismo, por así decirlo, a través del sistema linfático. Ya, Brenda nos estaba dejando un mensaje. Y otra vía que también tenemos es la intraósea, ¿ya? Que en este caso es una vía que es mucho más compleja y que involucra, ¿cierto?, la perforación de lo que son los huesos. Ya se pone un catéter intraóseo y por este se administran medicamentos. Por ejemplo, ¿en qué casos se pueden poner medicamentos intraóseos? En los casos de los pacientes con pie diabético,
que les ocurre la osteomielitis, que es la infección del hueso, se pueden poner los antibióticos directo al hueso. O en los casos, ¿cierto?, de algunos cánceres, se puede poner cierto medicamento, ¿cierto?, directo a los huesos, ¿ya? Dice que cada una de estas vías tiene una característica en común y se lo utiliza, ¿cierto? Y se lo utiliza con un aspecto en específico o en un contexto, ¿cierto? Que va a estar dado netamente por la patología del paciente, ¿ya? Son otras vías de administración que son poco comunes, ya por lo general a nadie se le pone solo los que sean muy específicos, un medicamento directo al corazón a través de una inyección, ¿ya? O a través de un hueso. Ya son terapias que son con mucha mayor complejidad y requieren cierto del profesional que sea capacitado en la administración de estas vías, pero que no está de más conocerlas porque ustedes, dentro de lo que es una venta en farmacias, los medicamentos que más van a vender y que algunos son de venta, cierto tipo libre, dependiendo del establecimiento, por ejemplo, son la vía tópica, son los ungüentos, las cremas, ¿cierto? Em, y los de vía inhalatoria, que son todos los inhaladores. Estos sí son con receta médica, ¿ya? Dice que las más importantes que debemos recordar que las vías enterales y parenterales, ya la importancia de estas vías de administración radica, ¿cierto?, en la biodisponibilidad como en el efecto primer paso. Recuerden que todas las que son enterales, ¿cierto?, disminuyen la biodisponibilidad a diferencia de las que son parenterales, ya que se pasan, ¿cierto?, por el efecto primer paso. Hablemos acerca de la biodisponibilidad. Nos dice, para este caso, ¿cierto? Se clasifica las vías en dos grandes grupos, que es la que estamos trabajando, en las vías enterales y parenterales. Dentro de las vías enterales, solo consideraremos finalmente la vía oral y rectal, ¿ya? Y dentro de la vía parenteral tenemos que tener en cuenta el conjunto, ¿cierto? Conjuntamente la vía sublingual. Porque por el parentesco que tiene, ya que pasa a través de esta red de capilares que yo les decía que tiene dentro, debajo de la lengua, es que es considerada, ¿cierto?, que pasa directamente al torrente sanguíneo. ¿Ya? Por eso, ¿cierto? Yo les decía que si bien estaba clasificada dentro de las enterales, al finalmente solo lo que es oral y rectal, ¿cierto? Lo dejamos como parenteral, porque la sublingual sí nos asegura mucho más biodisponibilidad que las otras, porque finalmente no tiene contacto con el sistema gastroentérico, ¿ya? En cuanto a lo que es biodisponibilidad. Dice que la biodisponibilidad en la vía enteral se disminuye por los jugos gástricos y por el viaje que tienen que hacer los fármacos, ¿cierto? A través de todo el tracto digestivo. Dentro de la vía parenteral y sublingual, la disponibilidad se encuentra elevada. Incluso mencionamos que la vía intravenosa, ¿cierto? Y la disponibilidad que tiene esta, la biodisponibilidad, llega a ser a un 100%. Entonces, las vías parenterales, ¿cierto? Como es la vía intravenosa y la sublingual, nos asegura, ¿cierto? El 100% de la biodisponibilidad de un fármaco, ¿ya? Veamos, ¿cierto? El efecto de primer paso. Y para eso igual agrupamos, ¿cierto?, las vías de administración de dos formas. Las enterales, justamente la vía oral, ¿cierto? Y la rectal, ya las agrupamos en las enterales y las vías parenterales juntamente con la sublingual. Ya la vía enteral es en la que ocurre o está presente el efecto primer paso, porque la absorción ocurrirá principalmente a nivel del duodeno o a nivel del estómago. Por otra parte, en la vía parenteral, juntamente con la vía sublingual, el efecto primer paso se encuentra ausente o en palabras simples no ocurre porque se llega directamente, ¿cierto?, a la distribución farmacológica, ¿ya?
Es decir, lo que les tiene que quedar claro, que si bien cuando agrupamos las distintas vías de administración, ¿ya? El efecto primer paso lo habíamos trabajado antes y es cuando a veces se inactiva el medicamento, ¿ya? Cuando pasa, ¿cierto? El metabolismo a nivel hepático, ¿ya? Entonces, eso no nos asegura la biodisponibilidad del fármaco. Por eso, cuando agrupábamos, decíamos que las vías de administración nos iban a dar la biodisponibilidad del fármaco en el organismo. Por eso nos dice que si bien yo les decía la vía sublingual involucra la boca, no involucra el resto del tracto digestivo. Es lo que básicamente nos está diciendo esto. Y al ser un fármaco que no va a pasar por el estómago, ¿ya? No va a pasar por los jugos gástricos, entonces no va a disminuir tampoco su biodisponibilidad, sino que va a llegar directamente al torrente sanguíneo. También es considerado una vía de administración que asegura el 100% de la biodisponibilidad y que se salta el efecto primer paso, ¿ya? Así que eso, van a ser las 8, nos vamos a tomar un pequeño recreo. En unos 10 a 15 minutitos volvemos y terminamos con la última parte de la materia. Y acordarse que mañana tenemos evaluación. Les voy a dejar disponible la prueba a la misma hora, a las 21:30, y que va a estar disponible hasta las 21:30 del próximo día. Por favor, cierto, recordar, igual les voy a escribir por el grupo mañana la prueba. No se pongan tan ansiosas, lo único que les pido y ansiosos como la vez pasada, si dice a las 21:30, yo les había dicho que si ustedes intentan ingresar a la prueba a las 8, a las 9, la prueba no va a estar. Y no se desesperen porque es normal que no esté, porque va a estar solo a las 21:30 ni antes, ya, ni por mucho que usted quiera revisar antes, no va a estar disponible, ¿ya? Em, así que, porque también como que les pasó eso, ¿ya? Para que no estén ahí pensando que tuvieron un problema con la plataforma, que ustedes no les abren, ábrala después de las 9:30, ¿ya? Porque recién, ¿cierto? Ahí va a estar activo el link, ¿ya? Para que no caiga en pánico, porque eso también los hace ponerse muy nerviosos. Ya, entonces piensan que no van a poder contestar la prueba y es porque realmente la prueba aún no está activa. ¿Ya? Así que eso. Problemas del manejo de la plataforma creo que no tienen porque muchos pudieron dar su prueba. Creo que había una alumna que estaba solucionando su problema con el acceso a la plataforma. ¿Ya? Así que eso. Sí, fui yo. Ya. Pero todo solucionado, todo ok. Yo no pude hacer esa prueba la que hicieron. Y no se puso en contacto con su coordinadora. Sí, me dijeron que iban a verlo hoy día, más o menos hasta ahora. Ya, pero ¿y es porque usted no puede ingresar a la plataforma? No me dejaba ingresar. O sea, no sé si no cargaba la señal o no sé, pero no me dejó entrar. Ya. Igual consúltele nuevamente, ¿ya? Porque es importante que sepan si su plataforma les deja entrar o no a las pruebas, ¿ya? Porque ellas les pueden ayudar en los casos, ¿cierto?, de que esté mala la clave, pero cuando ya son problemas de conexión o cuando usted olvidó en la fecha que es la prueba, la verdad solo queda que se presentan las pruebas recuperativas, ¿ya? Porque si se le olvidó la fecha, ustedes saben que ahí usted olvidó dar la prueba, nada que hacerle, o como que no se haya presentado. ¿Ya? Así que eso, nos vamos a tomar un pequeño descanso y volvemos. Voy a dejar de compartir.
¿Aló? Dígame. No, es que pensé que le había pasado algo a mi computador. No, estábamos en el recreo. Vamos a volver al tiro. Es que estaba viendo un poquitito la prueba, aprovechando el recreo para ayudarlas un poquito a que canalicen el estudio. Así que, conversando de eso, vamos a terminar la clase y vamos a hacer un mini repaso para que ustedes, ¿cierto?, puedan, para poder guiarlas en el fondo un poquito, cómo puedan canalizar el estudio. ¿Ya? Ya. Estaba viendo la prueba, hojeándola cómo estaba. ¿Ya? Así que adelantando, también es una prueba que tiene 14 preguntas y todas son de alternativas. ¿Ya? Todas totalmente respondibles. ¿Ya? Para que no se asusten. Voy a compartir la pantalla para que continuemos con la clase. Y de ahí, ¿cierto? Damos un mini repasito para que podamos, ¿cierto? Les pueda ir bien en su prueba. Ya. Entonces, trabajamos con el tema, ¿cierto? De lo que fue, ¿cierto? Las distintas vías de administración, tanto enterales como parenterales. Y nos queda ver, ¿cierto? Un poquito de lo que son las formas farmacéuticas. ¿Ya? Que es esta diapositiva y de ahí hacemos un pequeño resumen para la prueba. ¿Ya? Dice que las vías de administración y las formas farmacéuticas están estrechamente relacionadas. Lo que les comentaba, ¿ya? Cada vía de administración tiene su forma, ¿cierto?, de presentación o forma farmacéutica en el que viene el medicamento y esa es su única vía de administración. Algo que viene en cápsula, en comprimido, yo no puedo tomarlo y ponerlo de forma parenteral, es decir, a través de la vena, porque está diseñado ya para que vaya, cierto, directo, cierto, por vía oral, ya, y viceversa. No puedo poner una solución inyectable, dársela, por ejemplo, vía, cierto, sublingual o rectal o de forma oral, ¿ya? Dice que entonces están estrechamente relacionadas ya que determinan cómo se introduce el medicamento en el organismo y cómo se presenta físicamente, ¿ya? Es decir, de acuerdo a su forma farmacéutica, es que yo voy a introducir el medicamento al organismo, ¿ya? Dice que las formas farmacéuticas son las presentaciones físicas en las que se encuentran los medicamentos y determinan la manera en que se deben ser administrados. Estas formas pueden variar desde comprimidos y cápsulas hasta líquidos, cremas tópicas e incluso dispositivos inhaladores. A continuación se describirán algunas de las formas farmacéuticas más comunes. Hoy en día existen hartas presentaciones, como les decía, de un mismo medicamento. Por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados al paracetamol, ya que en comprimidos, pero existe el paracetamol que viene en solución inyectable y que es endovenoso, ¿ya? Y estas son las presentaciones, las formas farmacéuticas más comunes. Ustedes también, ¿cierto? En una farmacia, esto nos ayuda para poder organizar los fármacos, ya pues según las estanterías, pero también existen, lo más probable que en el mercado, ¿cierto? Estas son las más comunes, pero también se van a encontrar con otras, ¿cierto? Que incluso, ¿cierto? Nos van a llamar la atención por la presentación en la que venga, ¿ya? Tenemos los comprimidos. Esta sí que es la más conocida y es la más utilizada por nosotros. Son formas sólidas que contienen el principio activo y el excipiente. Se ingieren por vía oral y se disuelven en el estómago o en el intestino para liberar al fármaco. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos ir aplicando la materia. Ok, entonces se administra por vía enteral, por la vía oral, por ende va a pasar por el estómago,
disminuye la biodisponibilidad. ¿Ya? Entonces, un fármaco, ¿cierto? Un fármaco que va a ir por esa vía y que tiene esos contras. ¿Ya? Las cápsulas son envolturas gelatinosas que contienen el principio activo en forma de polvo o de gránulas y se ingieren enteras y se disuelven en el tracto gastrointestinal. ¿Ya? Esa es otra presentación que también va vía oral, pero aquí ya no son comidos, ya no es una pastilla, sino una cápsula. Y muchas personas a veces abren las cápsulas. Adentro lo que trae en forma de polvo o gránulos es el principio activo. Y cierto que nos dice aquí que se deben ingerir de forma enteras, porque si llevan ese recubrimiento es por algo, ¿ya? Porque nosotros tenemos que asegurar que el medicamento llegue al menos hasta el tracto gastrointestinal en esa cápsula, para que recién ahí el fármaco se libere, ¿ya? Porque recuerden que los jugos gástricos o el metabolismo hepático también ayudan, ¿cierto?, a que el medicamento disminuya la biodisponibilidad. ¿Ya? ¿Cuándo podemos no administrar las cápsulas sin su recubrimiento? Cuando lo hacemos a través de una sonda nasogástrica. Esa sonda va a hacer que el medicamento, ¿cierto?, no pase ni por la boca ni por el esófago, porque pasa por un tubo de silicona que llega directo al estómago y no podemos pasar una cápsula completa a través de la sonda, sino que solo su contenido que está dentro, ¿ya? Pero esas son las cápsulas. Y que esa cápsula, al tener contacto ya con la boca y con los jugos gástricos, se empieza a poner muy gelatinosa. Incluso hagan la prueba, mójenlas con un poquito de agua. Como se ponen, ya se empiezan a disolver algunas. Tenemos otra presentación, otra forma farmacéutica, perdón, de medicamentos que son los jarabes. Son soluciones líquidas que contienen el principio activo disuelto en agua o alcohol y se administran por vía oral. Hay algunos que son oleosos, algunos también están mezclados con algunos excipientes que mejoran el sabor, el color. Incluso algunos vienen los jarabes con algunos olores. Ya los que son como más a miel, a naranja, existen distintas presentaciones para jarabes. ¿En qué utilizamos más los jarabes? En los niños, en la población pediátrica y también en adultos, ¿cierto? La famosa lactulosa. La lactulosa viene en una presentación, ¿cierto? En una forma farmacéutica que es de jarabe y que la lactulosa es una especie de laxante, ¿ya? Que nos ayuda a eliminar ciertas deposiciones y también el amonio a través de las deposiciones. Tenemos otra presentación que es la forma farmacéutica de los inyectables, ¿ya? Aquí yo les decía, inyectables es lo más conocido, pero dentro de los inyectables ustedes van a encontrar que existen un montón de otras presentaciones inyectables, ¿cierto? Nos quiere decir que son soluciones o suspensiones que se administran mediante una aguja y una jeringa y que puede ser intramuscular, intravenosa o subcutánea, ¿ya? Pero dentro de estos inyectables, conocen las ampollas que viene adentro el líquido directo, ¿cierto? Usted la quiebra, lo aspira, es decir, toma una jeringa, ¿cierto? Introduce el medicamento aspirándolo todo a la jeringa para poder administrarlo. Pero hay otras que se llaman que también son inyectables, que son las frascoampollas, donde el medicamento viene en una presentación que es liofilizado, es decir, que viene en un polvo para ser reconstituido. Entonces ahí nosotros no podemos aspirar el polvo, ¿ya? Y tampoco podemos inyectarle a un paciente el polvo, sino que tenemos que reconstituirlo. A ese frasquito ampolla le ponemos, ¿cierto?, un poquito de agua inyectable o de suero fisiológico y lo reconstituimos. Y recién ahí se nos transforma, ¿cierto?, en un inyectable. También tenemos las jeringas prerellenadas, que también son inyectables, que en este caso, por ejemplo, tenemos los anticonceptivos, ya que también son muy conocidos, entran dentro de la categoría de inyectables, pero esos vienen con su propia aguja, jeringa, todo, llegar y montar y administrar, ¿ya? También
la enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, el Clexane, también viene en estas jeringas prerellenadas. Y también heparina que viene, ¿cierto?, en frasco ampolla, que viene la solución ahí en un frasquito más gordito. Esos son los frascos ampollas. Y todos esos entran en la categoría de inyectables porque se administran intramusculares, intravenosas, ya, o subcutáneas. Y esas son las mayorías de formas farmacéuticas para inyectables. Ya, otra forma que tenemos, ya, otra presentación son las famosas las pomadas y cremas. Son formas semisólidas que se aplican sobre la piel y que contienen el principio activo y el excipiente que facilitan su absorción. ¿Ya? Son pomadas. Por ejemplo, ¿cuáles tenemos? Las que son cicatrizantes, ¿cierto? Que ayudan a la regeneración de la piel. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Dentro de aquí, de algunas pomadas están la vaselina, ¿cierto? Perdón, lo que son los ungüentos también algunos que son con antibióticos, ya tenemos pomadas y cremas. Otra forma farmacéutica es los supositorios, ¿ya? Que son formas sólidas que se introducen, ¿cierto?, vía rectal o vaginal. Y el término más correcto para la vía vaginal, por ejemplo, em, es los óvulos, ¿ya? Su presentación, su forma farmacéutica. Los supositorios encontramos para la administración rectal de metamizol, por ejemplo, que es dipirona, diclofenaco, para bajar la fiebre, ¿cierto? Em, glicerina para la estimulación rectal, ¿ya? Y en la parte, ¿cierto?, de vía de administración vaginal, el clotrimazol en óvulos, el metronidazol también. em, y, ¿cierto? Esos son como los más conocidos, ¿ya? Pero todo lo que venga, ¿cierto? En formato de supositorios, ya sea para vía rectal o vaginal, ¿cierto? Tienen esta forma, que son semisólidas, pero, ¿cierto? Se disuelven y liberan el fármaco de forma local. Es decir, no es sistémico. La acción es local, ¿cierto? Solamente en esa área de aplicación y al entrar en contacto con esta área, ¿cierto? Se comienza a disolver porque son, son sólidas, ¿cierto? Los supositorios, pero, ¿cierto? Se disuelven de forma local al tener contacto con la vía de administración, ¿ya? También tenemos presentación, ¿cierto? De gotas, tanto oftálmicas o también como gotas óticas, que son soluciones líquidas que se aplican ya sea en los ojos o en los oídos para tratar afecciones locales, como por ejemplo gotitas, lágrimas artificiales, antibiótico, el cloranfenicol, ya, em, gotitas para bajar la presión intraocular, gotitas para las infecciones, cierto, óticas, ¿ya? Es óticas, se refiere al oído. Ópticas es de óptico, de ojo, pero en la palabra con mejor cierto lenguaje técnico es oftálmica, que también previene de ojo, ¿ya? Por eso vamos nosotros a quien vamos a la óptica a comprar los lentes y al médico vamos al oftalmólogo, ¿ya? Y óticas es de oído. Ya por eso nos mezcla ahí, cierto, que son soluciones líquidas que se aplican las oftálmicas, perdón, en los ojos y las óticas en los oídos, ¿ya? Y son para tratar ciertas afecciones locales netamente en oídos y en los ojos, ¿ya? También tenemos otro tipo de medicamentos que vienen en gotitas, pero más que nada porque traen un gotario, pero sus vías de administración, ¿cierto? Son otras, ¿ya?
Por eso, ¿cierto? Solo quédense más que nada con esta forma farmacéutica, que son las famosas gotas, ¿ya? Porque, por ejemplo, a veces vienen en gota, no sé, el Viadil viene en gotitas también, ¿ya? Aerosoles nasales son dispositivos inhaladores que liberan el fármaco en forma de aerosol para tratar afecciones nasales. Acá tenemos algunos corticoides ya que se administran de forma nasal. Vienen con un dispositivo, ¿cierto? Que usted em, ya tiene que introducirlo a través de las fosas nasales y, cierto, dispara el medicamento. Y este se absorbe, cierto, a través de la mucosa nasal. Ya los dan, por ejemplo, en los casos de los chicos que tienen los adenoides muy grandes o las rinitis alérgicas, aplicación, cierto, en aerosoles nasales, ya que eso también es muy común, ¿cierto? La venta de estos medicamentos en aerosoles nasales, que no es lo mismo que aerosoles, perdón, que inhaladores. Ya los inhaladores, ¿cierto? Esos se aplican con aerocámara, ¿ya? Y que cubran nariz y boca. Ya, porque eso se va a la vía respiratoria, ¿cierto? Incluso la vía respiratoria alta. En cambio, estos son aerosoles que se aplican de forma para tratar, ¿cierto? Las afecciones nasales como los pólipos, ¿cierto? Los adenoides. Ya es como más de un efecto más local. También, ¿cierto? Trae este aplicador que es específico para la nariz. También tenemos otra forma farmacéutica que son las tabletas sublinguales. Em, las tabletas sublinguales, ya como la vía de administración es sublingual, ¿cierto? Se colocan debajo de la lengua y estas se disuelven rápidamente para una absorción que sea más rápida. Aplique la materia, entonces las tabletas sublinguales, si yo no las trago, no las hago pasar por el esófago, por el estómago, por los intestinos, ya aumenta la biodisponibilidad, porque al ser sublingual, por eso siempre que bajo la lengua tiene una red extensa de capilares que hace que llegue cierto, su absorción sea más rápida, pasa al torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces es de rápido. Pero, cierto, lo malo es que tenemos pocas presentaciones de fármacos que sean tan fácil de aplicar. Poner una inyección, cierto, que sea endovenoso, duele más, ¿cierto? Y es un poco más, ¿cierto? No es tan de autoaplicación. Ojalá tuviéramos más medicamentos sublinguales que aseguren un 100% la biodisponibilidad, pero cierto, tenemos poquitos. En general, como les decía la otra vez, el más conocido es el captopril, que se utiliza para las crisis hipertensivas. Cuando ¿Te alguien hago, tiene la... te Dígame. hago una consulta? Sí. Sabes que yo tengo unas que es para la ansiedad y son re buenas. Ya, y ay, se administran, eso también se administran sublinguales, Sí. también. Espera, aquí Eso está. lo vemos harto, ¿cierto? A veces en las teleseries, ¿cierto? En la televisión, cuando les administran medicamentos y Sí, les sí. piden que no se los traguen, se disuelven en la lengua y son como algunos como sedantes. Pero este es como natural, por lo que veo. No sé, dice Neurexan. Mi hija cuando dio el último examen, eh, con eso se tranquilizó. Son re buenas a modo de acotación. Y se administra, ahí tenemos que se administra sublingual. Sí, existen igual harto, como les digo, en el área como más médico, ya tenemos los... ¿Y eso se las venden sin receta a todo esto? ¿Cómo pasa el dato? Debe ser como una especie de un Sí, relajante. sí, sí, a mí me las dieron
Y las compré sin receta. O sea, primero las compré con receta y luego em, así nomás. Y, y son re buenas. Yo no le tenía mucha fe y mi hija se puso como dos, sí. Y ahí anduvo bien. Pero es como una en la mañana, una en la tarde. Eso es lo que me dijo la doctora. ¿Valen caro? Sí. Buen el dato ahí, ¿Mm? esto está bueno el Para dato, mañana, para la ¿ya? prueba. Para la prueba. Yo me acuerdo que antes nos decían esto, el otro, el Melipaz, también, que era de venta libre, que lo consumiéramos para los nervios. ¿Ya? Y ahí tenemos otro medicamento, ¿cierto? En general, hartos también relajantes musculares se administran sublinguales, ¿ya? Por el rápido efecto, ¿ya? Tiene que tranquilizar. Relajar, ¿cierto? Y en lugar de ponerlo intramuscular o endovenoso, lo ponemos sublingual. Compañero nos estaba hablando de si las emulsiones, chiquillos, no son iguales que las cremas. ¿Ya? Las emulsiones son mezclas de aceite y agua que contienen el principio activo y se utilizan por lo general, ¿cierto? De forma tópica, ¿ya? Em, Esa es una emulsión, a diferencia, ¿cierto? De lo que es una crema. Em, Ya las cremas, ya la diferencia que tiene es que son semisólidas, ¿ya? Y se aplican sobre la piel. ¿Ya? Me pregunta del aciclovir, ¿ya? El aciclovir, como viene, es una crema, ya no es una emulsión. El aciclovir nosotros tenemos dos presentaciones, dos formas farmacéuticas que son en comprimido y en crema, ¿ya? Así que para que no se confundan, ¿cierto? Una crema y una pomada no son lo mismos que las emulsiones. Ya las emulsiones sí o sí llevan aceite y agua, a diferencia, ¿cierto?, de lo que son las pomadas, que, ¿cierto?, tienen em, un principio activo, ya que tiene un medicamento específico. Si bien, cierto, aquí nos dice que las emulsiones son mezclas de aceite y agua que contienen el principio activo, ¿cierto? No es lo mismo que una pomada, ¿cierto? Y una crema, ¿ya? Porque las cremas igual son más semisólidas, sobre todo las pomadas, ¿ya? Las pomadas son más no son tan líquidas como las emulsiones, que la gracia que tienen cierto aceite y mezclas de agua, ¿ya? Son menos común el tema de las emulsiones, ¿ya? No, porque acá simplemente nos dice que esta mezcla de agua y de aceite contienen el principio activo, que en este caso sería el medicamento, ¿ya? En cambio la otra sí tiene excipientes, ¿ya? Pero como les digo, guíense por las formas. Las pomadas siempre son más semisólidas y las cremas. También las emulsiones, como dice una emulsión, ¿cierto? Es algo más líquido y que tiene agua. ¿Ya? ¿En lo comparamos harto, cierto? La emulsión es que es una mezcla, cierto, que va a ser homogénea, ya en este caso de un agua, ya de dos líquidos, ya por eso es una emulsión. De un líquido que en este caso sería el agua y el otro sería el aceite. A eso nos referimos cuando usamos el término, cierto, una emulsión, ¿ya? Em, Depende, ¿ya? Si las emulsiones tienen mayor absorción, depende, ¿cierto?, de para qué están hechos. En general, las emulsiones, ¿cierto? Nosotros las utilizamos más que nada para las hidrataciones, ¿ya? Algunas cremas que sean, ¿cierto?, prevenibles para los diabéticos, ¿cierto? O cuando nos dan, chiquillos, después van a aprender lo que son los preparados, las recetas magistrales, ¿ya? Por ejemplo, ustedes saben que existe la vaselina,
ya que es líquida, pero también la podemos tener, ¿cierto?, en formato sólida, ¿ya? Y que va a depender del uso que yo le quiera dar, ¿ya? Por ejemplo, las emulsiones en general no se utilizan más, como les digo, como para recuperar la barrera cutánea, de forma de proteger, ¿cierto? La barrera cutánea de la piel, pero las pomadas, ya, las pomadas sí tienen medicamento, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Aquí los excipientes, ¿cierto? Facilitan la absorción, ¿ya? Pero, por ejemplo, si usted se aplica una crema del clotrimazol, por ejemplo, o el aciclovir, no se absorben tanto y no es una mezcla de aceite, no es una emulsión como lo que nos nombra acá, ¿ya? Solo acuérdense que las emulsiones es distinto a las pomadas porque las pomadas y las cremas no todas tienen aceite o no tienen en base a agua, ¿ya? Pero en cambio una emulsión sí como base tiene que tener la mezcla, porque esa es una emulsión, una mezcla de aceite y de agua, ya que ahí se forma una mezcla heterogénea. Hasta acá vamos a dejar la clase de hoy. Yo les decía en estos 15 minutitos que nos queda que estaba revisando la prueba, ¿ya? Les voy a pedir algo que no tenía previsto, pero necesito, ¿cierto?, que le echen una repasadita, ¿cierto? Acuérdense que esto igual lo vimos la semana pasada, pero dejaron dos preguntas de la clase anterior para esta prueba. Necesito, anoten por ahí, ¿cierto? En su cuadernito, que revisen los conceptos de idiosincrasia y de una reacción alérgica que tienen los medicamentos. ¿Ya? Ya como tips, repasar eso. El resto, ¿cierto? Empezamos a repasar desde ahí, ¿cierto? Márquele desde idiosincrasia hasta reacción alérgica y vamos avanzando todas las diapositivas que voy mezclando yo hasta van a estudiar hasta donde vimos hoy día aquí, hasta las vías, ¿cierto? Las formas farmacéuticas que existen, ¿ya? Profesora, ¿puede repetir lo anterior? Idiosincrasia y qué más. Reacción alérgica, ¿ya? Recuerden, ¿cierto? Ya. Que la idiosincrasia, ¿se acuerdan que era un efecto secundario que presentaban los medicamentos? Que yo les decía que se daba en un pequeño grupo y que estaba relacionado con afecciones a nivel genético de las personas, ¿ya? Y que era distinto a una reacción alérgica porque reacción alérgica, si bien va a ser una respuesta normal frente a un medicamento, pero es una reacción a nivel del sistema inmunológico, ya que es distinto a la idiosincrasia, que es a nivel genético, es algo ya propio, ¿cierto?, de sus células que generan ese efecto anormal, una respuesta anormal. ¿Ya? Acuérdense de eso. Y después, ¿cierto?, que también tenemos las interacciones farmacológicas adversas, que hay algunos que potencian o disminuyen la acción de otros fármacos, ¿ya? Después, acuérdense de todos los pasos de la farmacocinética. Cuando existe la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción. Donde ocurren, ¿cierto? Que nos iba diciendo, tienen que saber lo que es la biodisponibilidad, ¿ya? Tienen que saber lo que es el efecto primer paso, ¿ya? Tienen que saber las distintas vías de administración farmacológicas, las enterales, ¿cierto? Y las parenterales. Acuérdense que existían otras vías ya de administración que no estaban consideradas ni enterales ni orales. Fíjense, teníamos la vía inhalatoria, la vía intraósea, ¿cierto? Que nos hablaba por aquí, la intracardíaca, ya no clasifican en ninguna de ellas, ¿ya? Nos decía que las vías enterales, ¿cierto?, nos disminuían la biodisponibilidad del fármaco, pero había una vía enteral, que es la vía sublingual, que es como la excepción. Es una vía enteral, pero se salta ese paso y a veces es considerada tan o igual como la vía sublingual, perdón, como la vía parenteral. Por eso, ¿cierto? Llegan
a tener un 100% de la biodisponibilidad de un fármaco, ¿ya? Em, y, ay, ¿por qué se me puso de este color? Y cierto, y las distintas formas farmacéuticas que existen. Comprimidos, cápsulas, jarabes, inyectables, pomadas, cremas, supositorios, gotas, aerosoles, tabletas y emulsiones. ¿Ya? Y nos dice que recuerde que la elección de la forma farmacéutica depende de factores como la vía de administración, la urgencia médica y la estabilidad del principio activo. ¿Ya? Hasta ahí donde está este dibujito donde sale todos los fármacos, van a estudiar entonces. ¿Ya? A donde dice, sale una pregunta de interrogación, formas farmacéuticas, ¿cuáles son? Y por ejemplo nos muestra, cierto, tabletas, comprimidos ¿Y y de nada. dónde empezamos? Perdón. ¿Desde dónde sale el concepto de idiosincrasia? ¿Ya? Ya, ya, ya. Idiosincrasia, reacción alérgica, interacciones adversas farmacológicas. ¿Ya? Que eran esos tres, repasen esos tres, ciertos efectos secundarios de un fármaco. ¿Ya? Que es donde está el dibujito aquí, van a encontrar donde sale un dibujito con un signo cierto de un signo como de no. Es un círculo que está cierto ahí tachado. ¿Ya? Así que eso, voy a pasar la lista, nos quedan 10 minutitos, no sé si alguien más tiene otra duda. Y a ver, dice los productos que caben dentro de lo que es una receta magistral. Los productos que tiene una receta, ¿qué es una receta magistral? Una receta magistral es una receta maestra y es una receta única para cada persona. Ya por Retenido. eso se manda a hacer con el nombre y la hace el químico farmacéutico, donde se le agregan algunos excipientes, por ejemplo, si el doctor le mandó a hacer esa receta magistral que algunos se la pueden tomar, a usted se la mandó a hacer en crema, le agrega cierto lo que lleva los componentes, algunos les ponen vaselina para poderla hacer más sólida, pero no es que una receta magistral tiene mayor biodisponibilidad, ¿ya? Una receta magistral, como dice, es maestra, es solo para una persona en específico y el doctor que le da los componentes, ¿ya? O sea, los principios activos. Quiero que esta receta magistral, por ejemplo, tenga ácido glicólico al 1%, que tenga tal componente, ¿cierto? Y el resto el químico farmacéutico para mejorar la presentación, ¿cierto? Ve como qué medicamento, qué excipiente le pone para solidificarlo, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Pero esa es una receta magistral. Se manda a hacer directamente al laboratorio, ¿cierto? Con la orden médica. Y que depende, lo que sea. Esa receta magistral puede ser en crema, en loción, en champú, cápsula, comprimido, como se la pida su médico. Denme un segundo, cargo la lista. Y hoy día estamos a 17. Y ahí me van diciendo presente, ¿cierto? Y se van desconectando. ¿Ya? Ok. Karen Aguilera, Paola Elizabeth, Presente, presente. ¿quién me dijo? Karen Aguilera. Presente. ¿Quién me dijo presente? Paola Paola. Karen y Aguilera igual. Karen también. Ya que cuando pongo la lista la saco. Ya. Jocelyn, Ángel, Presente. súper. Carolina Arancibia, eh, Eva Rachel Aranda. Presente. Tu turno. Oye, denme un segundo que esto se pegó. Le voy a poner del principio.
Profe, la Carola presente. Denme un segundo, enseguida la dejo. Ahora sí, estaba presente la Karen Aguilera, la Perdido. Paola, eh, Carolina Arancibia, Eva Rachel, Catalina Arriagada, María Soledad Ábalos. Yo, Catalina Arriagada, presente. Sí, está lista. María Soledad Ábalos, Jacqueline Bravo, Jenny Carrasco, Matías Chamorro. Presente, ¿Quién me dijo presente ahí? Jenny Carrasco. Ya, estamos listas. Gracias. Matías Chamorro, Presente. buenas noches. Susana Cubas, Lisbeth González, Lisette Hansen, Presente, Lisette bu- Hansen. buenas noches. Buenas Constanza noches. Enríquez, Presente. buenas noches. Brenda Hernández nos avisó que antes se retiraba un poquito antes. Michelle Lillo, también está Presente. Michelle. Buenas noches. Buenas noches. Romina López, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Yaritza Maulén, Denise, Buenas noches. buenas noches. Denise Mesa, Marisol Molina, Presente, Elis- profesora. Buenas buenas noches. noches. Elisa Pérez, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Soledad Quesada, Presente, buenas noches. buenas noches. Nos queda Flor Ramírez, Presente, buenas buenas noches. noches. Solange Ríos, Dubraska Sánchez, Presente, profe. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Alejandro Silva y Marta Presente. Toledo. Buenas noches. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien que no haya nombrado que esté? Matías presente. Eso es. Profesora, me nombró a mí, Jacqueline Bravo. Sí la nombré y ahí está. Buenas noches. Buenas noches, Jacqueline Bravo. Y Ángel. Jocelyn Ángel. Jacqueline.